Bienvenidos amigos a este nuevo episodio del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Hoy vamos a continuar nuestro viaje por las virtudes cardinales del estoicismo. Ya llegamos al tercer episodio de esta serie de 4 donde nos enfocaremos en tal vez la virtud más sencilla de identificar y de practicar en este mundo moderno. Y en mi concepto también la más humana y la más necesaria de todas las virtudes. Ahora, si buscan esta virtud en los textos estoicos, la van a encontrar como templanza. Sin embargo, pues para mantener un lenguaje más cercano y cotidiano, en este episodio y a través de nuestro recorrido estoico en general, me voy a referir a ella como la moderación. Es un término que considero que es más común y más fácil de comprender. Y pues si la sabiduría nos ayuda a analizar cada situación para tomar una buena decisión, y si la justicia nos enseña a actuar en armonía con los demás, la moderación es esa fuerza silenciosa que nos recuerda que incluso lo bueno en exceso puede perder su valor. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en tenerlo todo, sino en saber medirnos. Y también nos recuerda que no es mejor tener más, sino necesitar menos, ¿verdad? La moderación es, en palabras simples, el arte de vivir con equilibrio. Aristóteles la llamaba la mitad de oro, ese punto medio entre los dos extremos. No es negar el placer, ni huir de las emociones, ni volverse un ermitaño desconectado del mundo. Es disfrutar plenamente de la vida, pero sin que el placer nos domine. Es sentir tristeza o alegría, pero sin permitir que ninguna de esas emociones nos arrastre fuera de nuestro centro. Y como siempre, para hablar de la moderación y continuar en orden cronológico con el estoicismo medio, quiero traer a la conversación a un gran filósofo estoico de la historia. Uno de los primeros y más importantes representantes de esta filosofía una vez que pasó de Grecia a Roma. Me estoy refiriendo a Posidonio de Apamea, un pensador del siglo I antes de Cristo. Posidonio no fue solamente un filósofo cualquiera, no. Además fue científico, geógrafo, astrónomo, diplomático y profesor. Posidonio entendía la vida como un gran equilibrio entre el pensamiento y la acción. Pero lo que más impresionaba de él no eran sus conocimientos, sino su manera de vivirlos. Se cuenta, por ejemplo, que sufría de intensos dolores gástricos y que en ocasiones lo dejaban postrado. Pero aún así, Posidonio mantenía una calma sorprendente. Él solía decir que el dolor, aunque fuerte, no dominaría su mente. Y su ejemplo de moderación en medio de este sufrimiento no pasó desapercibido para los grandes hombres de su tiempo. Cicerón, por ejemplo, el célebre orador romano, en una ocasión viajó hasta Rodas para conocerlo personalmente. Y allí ocurre una de las escenas más recordadas en la historia. A pesar de estar en medio de un ataque de dolor, Posidonio no se excusó ni se encerró en sí mismo, no. Con una sonrisa, recibió a Cicerón y le dijo que ningún malestar le impediría honrar a un viajero que había recorrido tanta distancia para verle. Esa actitud, colocar el deber, colocar la hospitalidad y la moderación por encima del dolor físico, impactó profundamente a su visitante, quien luego relató esta anécdota como ejemplo vivo de la filosofía estoica. Ya hablaremos de Cicerón en su momento. Pero no solo Cicerón buscó su sabiduría. Pompeyo, quien era uno de los generales romanos más poderosos de la República, también acudió a él en busca de consejo. ¿Se imaginan eso, amigos? Un filósofo que, sin ejército ni riquezas, era respetado por quienes dominaban el mundo conocido en ese momento. ¿Y por qué? Pues porque representaba algo que ni las armas, ni el poder, ni el dinero podían comprar. Representaba el dominio de sí mismo. Posidonio mostró con su vida pues que la moderación no es una teoría abstracta, sino que es una fuerza real que inspira incluso a quienes tienen todo, a quienes tienen todo el poder, pero que siguen necesitando gobernarse por dentro. Posidonio nos enseña que la moderación es la capacidad de poner límites, incluso cuando la emoción o el dolor son intensos. La vida de Posidonio, amigos, es un ejemplo clarísimo de moderación. Bueno, miren esto, la moderación no significa que tengamos que esconder los sentimientos o
o fingir que el dolor o las pasiones no existen, ¿no? Como a veces piensan quienes critican el estoicismo sin conocerlo bien, ¿no? Sí se trata, más bien, de no dejarnos llevar al extremo por esas emociones, de aprender a ponerles un límite antes de que nos controle. La moderación nos invita, de nuevo, como ya estudiamos en el episodio sobre la sabiduría, a tomar una pausa, a medirnos, a recordar que ni el enojo, ni el placer, ni la tristeza, y aunque no lo crean, ni siquiera la felicidad, que es una emoción tan agradable, merecen que les entreguemos el control total de nuestra vida. Tanto la euforia, amigos, esa euforia desmedida que a veces sentimos, como la tristeza profunda que también a veces sentimos, pueden hacernos perder el rumbo real de nuestras vidas. La moderación nos ayuda a vivir mejor desde la calma, sin que subamos demasiado y sin que caigamos demasiado. Piénsenlo un momento, analicemos estas situaciones a continuación que les voy a mencionar como siempre les pido. No necesitamos, por ejemplo, comer hasta sentirnos completamente llenos y pesados para disfrutar de la comida, ¿verdad? No necesitamos beber licor hasta perder la conciencia para celebrar algún acontecimiento. Tampoco necesitamos tener 10 camisas de marca para lucir bien. La moderación nos recuerda que lo que realmente importa rara vez se encuentra en los extremos y que nuestro objetivo debe ser siempre mantenernos en esa mitad dorada de la que hablaba Aristóteles. Ahora, vamos a traer esa enseñanza a nuestro presente. Pensemos en nuestra vida cotidiana, como siempre lo hacemos en todos los episodios. La oportunidad para practicar la moderación, si ustedes se fijan, se nos presenta todo el tiempo y está en todas partes. Hoy, en pleno siglo XXI, los excesos quizás no son tan distintos a los de hace 2000 años, pero sí se presentan en nuevas formas. Hoy, por ejemplo, nos venden la idea de que más siempre es mejor, cuando en realidad muchas veces más significa menos libertad. Los excesos, amigos, son nuestro pan de cada día en este mundo moderno. Pensemos, por ejemplo, en el consumo digital. Pasar horas y horas enteras viendo series en las diferentes plataformas sin parar, desplazándonos sin fin por las redes sociales o jugando videojuegos hasta perder la noción del tiempo. Ahora, no tiene nada de malo disfrutar de una buena película, eso no es lo que estoy diciendo, o disfrutar de un buen juego. Pero cuando eso nos roba el descanso, cuando ese exceso interfiere con nuestra atención o cuando nos desconecta de las personas que amamos, en realidad nos empobrece como personas. Son estos momentos en los que debemos practicar la moderación, amigos. Apaguemos la pantalla cuando todavía tengamos tiempo y energía para aprovechar el día, en lugar de esperar a que estemos agotados. Ahora, otro ejemplo actual de esta utilización de la moderación es la alimentación moderna. ¿Ustedes se han dado cuenta que vivimos rodeados de opciones de comidas rápidas y por cierto, muchas veces poco saludables? De nuevo, no es que nos prohibamos del placer de deleitar una rica pizza, una hamburguesa o un postre delicioso o una bebida gaseosa, no. Lo que sí debemos hacer es aprender a disfrutarlos en una medida justa, sin dejar que se conviertan en nuestro hábito diario. Todos sabemos que comer con moderación y consumir productos saludables no solamente cuida nuestro cuerpo, sino que también fortalece nuestras mentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La moderación nos recuerda que somos los dueños de nuestros deseos. Ahora, en nuestra vida social y laboral, por ejemplo, los excesos nos persiguen hoy en día. ¿Cuántas veces decimos que sí a todo? Más reuniones, más compromisos, más fiestas, más trabajo. Terminamos agotados, sin espacio para nosotros mismos, para nuestras familias. Practicar la moderación en este aspecto significa atreverse a decir no cuando algo nos sobrepasa, a poner límites que nos permitan tener tiempo de calidad, no solo cantidad. Y pensemos en otro tema que ya hemos tocado en otros episodios: el dinero y las compras innecesarias. Estamos todos los días expuestos a una publicidad constante que nos invita a desear lo último, a querer lo más caro,
a querer lo que todos tienen, ¿cierto? Sin embargo, debemos aquí de nuevo practicar la moderación, porque muchas veces no necesitamos tanto. Concienticémonos, amigos, de que el verdadero valor de un objeto no está en la marca ni en el precio, sino en el uso real que le vamos a dar. Y sobre todo, aprendamos a identificar si en realidad necesitamos lo que estamos comprando o si solo lo estamos haciendo porque todo el mundo lo tiene o porque está de moda. Aprendamos a identificar si nos estamos excediendo. De nuevo, comprar con moderación no significa ser tacaño. No significa darnos un gustico de vez en cuando. Eso se puede hacer. Pero sí significa estar libre de esa cadena invisible que nos ata al consumo por impulso, que es lo que muchos hacemos, ¿cierto? En cada uno de estos escenarios, las pantallas, la comida excesiva, los compromisos sociales, las compras en exceso, además de el exceso en alcohol, en sexo o en distracciones, la enseñanza es la misma que transmitía Posidonio. Hace más de 2000 años, él nos enseñó que no se trata de renunciar a vivir, sino de vivir con conciencia. Miramos, amigos, los excesos, aprendamos a elegir con libertad cuando debemos parar. Lo más agradable y lo más maravilloso es que cuando logramos practicar la moderación, descubrimos que lo simple, lo equilibrado y lo suficiente suelen ser mucho más satisfactorios que lo desmedido, ya verán. Por eso, y ya para terminar, creo que este es un buen momento para reflexionar y cuestionarnos. ¿Cuántas veces hemos comido, bebido o gastado más de lo necesario solo para después sentir el peso del exceso, para arrepentirnos? ¿Cuántas veces también hemos reaccionado de más en una discusión, permitiendo que las emociones nos dominen? Pregúntenselo y contéstenselo ustedes mismos. Y ahora sí, después de estas reflexiones estoicas tan importantes, vamos a asignar una tarea práctica y concreta para que experimentemos todos esta virtud en nuestra piel durante esta semana. Elijan una tarea, elijan un área de su vida donde noten que caen en el exceso y practiquen la moderación de manera consciente. Algunas ideas concretas que vivimos, no sé, todos los días, la comida, esa es típica. Si tienden a comer de más, sírvanse una porción más pequeña y deténganse cuando ya se sientan llenos, cuando se sientan pesados. Aprendamos a que se pueden disfrutar los sabores y el gusto de consumir alimentos que sean deliciosos, pero sin llegar a los excesos. En cuanto a las bebidas, por ejemplo, si beben demasiado café o alcohol o bebidas gaseosas, reduzcan la cantidad. Y si alguno de ustedes es de los que paga sumas exageradas por una simple taza de café o bebida con nombres muy sofisticados, pueden una opción más sencilla, más asequible, idealmente en un lugar local. Comprendamos que el verdadero valor muchas veces no se encuentra en el precio del artículo que compramos o de la bebida que compramos en este ejemplo, sino más bien en la experiencia que elegimos. En cuanto a dinero y compras, pues este sí ya es muy común y ya lo hemos tocado anteriormente. Si gastan excesivamente y en marcas costosas para sentirse valiosos, pues intenten comprar menos, ¿no? Intentemos comprar cosas que sean de buena calidad, pero sin obsesionarnos con la etiqueta. O mejor aún, si tenemos la oportunidad de apoyar un negocito que sea pequeño en la comunidad, que vendan productos y artículos de calidad, pues ejercitemos la moderación allí y además haremos un bien en nuestro entorno, ¿cierto? En cuanto a trabajo, si se sobrecargan constantemente, si trabajan en vez de 8 horas, 10 o 12 horas, comprométanse a detenerse a una hora fija y dediquen ese tiempo a sus familias o a ustedes mismos. Y en cuanto al teléfono móvil y las redes sociales, este sí que nos pasa a todos. Este es muy común este ejemplo. Si pasan horas deslizando la pantalla sin darse cuenta del tiempo, pónganle un temporizador al teléfono. Empiecen por reducir el tiempo de uso poco a poco hasta que sientan que el control ya es de ustedes, que pueden parar conscientemente cuando ustedes lo deseen y sin excederse, que es lo más importante. Pregúntense, oiga, ¿estoy usando el teléfono o será que el teléfono me está usando a mí? Bueno, y otro que también suele ser común es el del sueño y la pereza, ¿no?
Si suelen dormir más de 10 horas seguidas o quedarse en la cama sin motivo, adelanten su hora de levantarse. Aprovechen ese tiempito en algo útil, en leer, en caminar, en meditar, en escribir en sus diarios estoicos 5 minuticos. Simplemente también pueden planear su día en esos 5 o 10 minutos parándose de la cama antes. Van a notar la diferencia en su energía a través del día y en su ánimo también. No importa cuál de estos ejercicios elijan, lo importante para todos es que nuestros cuerpos y sobre todo nuestras mentes sientan que le están poniendo límites, que entrenan su capacidad de no dejarse arrastrar por el más y más que nos rodea y que nos agobia. Esa práctica física y concreta es el músculo de la moderación, ejercitándose. Háganlo durante algunos días, conscientemente, y observen si su relación con el placer, si su relación con el consumo y con sus emociones empieza a cambiar. Van a darse cuenta de que la verdadera libertad está en saber decir, ¿saben qué? Basta. Incluso cuando podrían seguir. Y como siempre, pues como ya se los dije, dedíquenle esos 5 minuticos, en vez de estar acostados en la cama, levántense y registremos nuestros pensamientos y nuestras experiencias en el diario estoico. Con el tiempo, esos apuntes, esas notas, van a ser un recordatorio valiosísimo de nuestro propio crecimiento. Yo se los digo, eso me pasa a mí muy seguido. Y así, con esta notica sobre el diario estoico, llegamos al final de este episodio. Yo les doy las gracias una vez más por acompañarme ya en este 4º episodio de El Poder de la Virtud. La virtud que nos enseña que el verdadero poder no está en tener más, sino en gobernarnos mejor, es la moderación. Siempre recuerden eso. Si les gustó este episodio, pues no olviden dejar un like y compartirlo. Y si no les gustó, pues igual déjenme sus comentarios o sugerencias. Eso sí, yo los leo todos. Y no olviden nuestra frase mantra. Manténganla siempre presente, sobre todo en momentos difíciles. Cuando estén enfrentando esos momentos en los que ustedes pueden decir, aquí en este momento puedo practicar el estoicismo. Repítanse mentalmente, solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Que tengan una linda semana, amigos. Gracias.